Tú sabes, no, mejor es despedirla para que no. No mires alrededor. Ay, qué lindo es. Padre Jehová Dios que estás en los cielos, Padre bendito, nos dirigimos a ti para agradecerte el que nos permitas estar vivos, el poder hacer los arreglos para que durante este mediodía disfrutemos el programa de nuestra asamblea, comenzando con este estudio de la Atalaya, donde siempre hablamos de alimento sólido y queremos pedir tu Espíritu Santo para que nos ayudes a concentrarnos en la información. Danos tu Espíritu Santo para poder participar, para dar comentarios bien atinados y que puedan edificar a la congregación. Pedimos por la santificación de tu nombre y estas cosas las hacemos llegar mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a analizar el artículo de estudio número 18. Que ningún obstáculo le impida seguir a Jesús. La base bíblica para este estudio de la Atalaya se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 6, que dice: feliz el que no tropieza por mi causa. El avance nos da un adelanto, ¿verdad?, de lo que estaremos viendo durante la consideración. Dice ahí que aunque Jesús fue el mejor maestro que ha habido en la tierra, en su tiempo la mayoría de las personas lo rechazaron. ¿Se pueden imaginar esto? ¿Por qué? En este artículo analizaremos 4 motivos. También veremos por qué muchas personas hoy rechazan lo que dicen y hacen los verdaderos discípulos de Jesús. Más importante, veremos qué nos ayudará a tener una fe sólida en Jesús y no tropezar. Así que entonces vamos a llevar a cabo este análisis solamente mediante preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué desilusión podemos llevarnos cuando empezamos a contarles a otros lo que estamos aprendiendo en la Biblia? Muy bien, vamos entonces a comenzar ahí en casa de la familia Torres, por favor. Sí, algo que puede ocurrir es que con tanta emoción con la que aprendimos al principio de Jehová,
pudiéramos llegar a pensar que va a ser que todas las personas van a querer escuchar o aprender acerca de ello. Lamentablemente, cuando pasa el tiempo se da uno cuenta que no es así y que en el caso de las personas, muy poquitas son las que quieren aprender de Jehová. Correcto, muchas gracias, hermano Roberto. Muy bien. Como dice al final, ¿verdad? Podemos llevar una desilusión. Ahora, las preguntas de los párrafos 2 y 3, hermanos. ¿Qué pensaba la mayoría de la gente sobre Jesús y su mensaje? ¿Qué pensaba la mayoría de la gente sobre Jesús y su mensaje? Ah, muy bien. Por favor, vamos con la familia Viruel, por favor. Gracias, hermano. Bueno, pues lamentablemente, ¿verdad? Aunque conocían y sabían que el mensaje venía de parte de Jehová a través del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, a pesar de que hizo milagros, pues lamentablemente la mayoría de las personas lo rechazaron. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Hasta qué grado llegaron a sentir rechazo por Jesús? Y ahí podemos apoyarnos en las citas del Evangelio de Juan. ¿Hasta qué grado llegaba ese rechazo, el no querer ni siquiera verlo o escucharlo? En casa de la familia Pérez González, por favor. Juan 11:53 dice que hasta el grado de querer matarlo, y es que el relato dice que los líderes judíos, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, pues no quisieron creer en Jesús, al contrario, conspiraron para matarlo. Imagínense, hermanos, hasta qué punto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, hermano. La pregunta del siguiente párrafo, del número 4. ¿De qué hablaremos en este artículo? Por favor, en casa de la familia García García. Por las que muchas personas rechazaron a Jesús en el siglo primero y también veremos por qué tantas personas no aceptan nuestro... Perdón, hermana, ¿qué crees que se oye muy bajito? Bueno, no sé si sea mi audio, pero casi no se escucha. No sé si pudieran acercarse un poquito más. Sí. Sigo escuchando un poquito como si estuvieran muy lejos, hagan de cuenta, ¿no? Bueno, si gustan, ahorita regresamos, ¿verdad? Con la familia García, por favor, hermano Carlos Feria. Bueno, analizaremos varias razones por las que en el primer siglo rechazaron a Jesús y también las razones por las que hoy en día se rechaza. Pero más importante se va a analizar por qué nos ayuda a tener una fe sólida, ¿verdad? Para no caer o no tropezar de la misma manera que en el primer siglo. Correcto. Muy bien, muchas gracias, hermano Carlos. Así que hablemos primero sobre el origen de Jesús y el párrafo 5 pregunta, ¿por qué pensaban algunas personas que Jesús no podía ser el Mesías prometido? Buenos días, Camila. Hola. Ay, no te vi. Por Perdón. favor, vamos con el hermano Andrés y Lupita García. Y es que a muchas personas el origen de Jesús reconocían, ¿verdad? Sabían que era un extraordinario maestro y que hacía milagros, pero para ellos no era más que el hijo humilde de un carpintero, ¿verdad? Además era de una ciudad de Nazaret, la ciudad de Nazaret, y al que algunos la consideraban insignificante. Correcto, muy bien, así que tanto el oficio como la ciudad en la que se le conocía a Jesús. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la ilustración de este párrafo? Por favor, en casa de la familia López y Feria.
En la pintura podemos ver, en la descripción, ¿verdad?, de la imagen, dice que Felipe le dice a Natanael, perdón, que conozca a Jesús. Hoy en día igual, nosotros es lo que le decimos a la gente, que conozca a Jesús, que conozca a Dios y que después decida. Muy bien, muchas gracias. Y gracias, por favor, hermano. ¿Qué expresiones de la imagen les llama la atención, hermano, sobre lo que están ahí pues experimentando al ver a Jesús? Por favor, hermana Mónica Soto. Sí, pues precisamente como de cuestionamiento, ¿no? Porque ellos pensaban que no podía surgir nada bueno de Nazaret, que era de donde la mayoría lo identificaba. Y algunos tal vez tenían en mente la profecía de Miqueas 5:2 acerca de Belén Efrata. Muchas gracias, hermana Mónica. Vamos con la siguiente pregunta. Fíjense, y pensemos también en esa pregunta que aparece ahí en la imagen, ¿verdad? Porque es un poco aplicativa. Dice ahí, ¿qué razón parecida lleva a algunos a tropezar hoy? Vean la pregunta del párrafo 6. ¿Qué deberían haber hecho quienes rechazaron a Jesús como el Mesías? Por favor, en casa de la familia Falcón. Gracias, hermano. Pues sí, lo que aquellas personas debieron haber hecho es escudriñar en las Escrituras, ya que ahí había muchísimas referencias acerca de Jesús. Por ejemplo, hubieran sabido que él nació en Belén y que era descendiente del rey David, y así quizás no hubieran tropezado ni hubieran dudado que él era el Mesías. Muchas gracias, hermana Genoveva, correcto. Muy bien. Y la pregunta entonces del párrafo 7. ¿Por qué rechazan muchos al pueblo de Jehová? Muy parecida a la pregunta de la imagen, ¿no? ¿Qué razón parecida lleva a algunos a tropezar hoy? Por favor, hermano Abraham Martínez. Sí, hermano, a veces las personas consideran que son humildes las personas que les están hablando acerca del reino, o que tienen poca educación, tal como pasó con los apóstoles. Opina que nosotros no podemos enseñarle la Biblia porque no tenemos estudios muy avanzados acerca de esto, pero el asunto es que la bendición viene de parte de Jehová, que conozcamos del reino y que hagamos partícipes a otras personas, aunque ellos tienen otras expectativas de cómo deberían de hacerse las cosas. Bien, muchas gracias, hermano Martínez, correcto, ¿verdad? El comentario, muy bien. Hermana, en casa de la familia Mendoza también ahí veo que tiene su manita levantada. Sí, gracias, hermano. Sí, otro punto que podemos destacar aquí, hermano, es que creen que no, la gente piensa que no creemos en Jesucristo. Y además, pues, también a lo largo de los años nos han tildado de que somos comunistas o espías norteamericanos, o en el caso de Rusia, que somos extremistas. Entonces, esto hace que muchos testigos de Jehová crean que es así, pero en realidad, más que nada, la gente no sabe en realidad que nosotros nos basamos en la Biblia únicamente. Gracias, hermano Fernando Mendoza. De hecho, no sé si alguna vez en la predicación les ha tocado personas que dicen que nuestra religión viene de Estados Unidos. Qué dato interesante se presenta aquí en el párrafo. ¿Alguna vez les ha tocado escuchar ese tipo de objeciones cuando se trata de dar el mensaje? Por favor, hermana Rosario Hernández. Gracias, hermano. Sí, es real. A mí sí me tocó varias veces que me decían que la religión, que esta religión es americana, que proviene de los Estados Unidos, y que, bueno, siendo siempre los Estados Unidos una potencia grande y que entonces tenían su fijación en eso, en que, bueno, procedía de allá y que era americana. Sin embargo, aquí el dato que dice que solo una persona de 7
viene o proviene más bien de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que resulta es que la gente, al no tener los hechos o los datos comprobados mediante la palabra de Dios, pues tiende a hacer muchas conjeturas, hermano. Piensa muchas cosas que no están de acuerdo a lo que realmente son los testigos de Jehová. Muy bien, hermana, muchas gracias, hermana Rosario. Vamos ahora a leer Hechos, capítulo 17, versículo 11. Vamos a pedirle a nuestro hermano Oliver Muñoz, si es tan amable de leer esta referencia, Hechos 17, 11. No se escucha, manito Oliver. Aunque aparentemente está prendido el micrófono, pero no. Adrián se cortó el cabello. Creo que no, ¿verdad? Tenemos ahí una fallita técnica. Es que está prendido el micrófono, pero no se oye. ¿Ya me oye, hermano? Ah, ok. Ahí está bien, Oliver, por favor. Un momentito, es que se me perdió. Ahí está. Pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés y todos los días examinaban con cuidado las escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Gracias, hermano Oliver. Así que según Hechos 17:11, ¿qué debe hacer si quiere estar seguro de quiénes son los siervos de Dios hoy día? Por favor, hermana Maura Alba. Hermano, debemos investigar bien, como hizo aquí Lucas, ¿no? Él aquí dice que él investigó y se esforzó bueno, dice que cuando estaba escribiendo el Evangelio se propuso investigar todo con exactitud. Quería que sus lectores tuvieran la total seguridad de las cosas que había oído sobre Jesús. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros y hacer que las demás personas, o explicarles bien a las demás personas para que investiguen y sepan el propósito, ¿no?, de la Biblia. Muy bien, hermana Maura. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? En el caso de Lucas y en el caso de los judíos que se menciona ahí en Hechos. Algo similar hicieron, ¿verdad? Pero también podemos destacar palabras clave de ese texto. Hermana Linda de Falcón. Sí, hermano, ahí se menciona en el texto que ellos aceptaron la palabra con mucho interés. ¿Por qué? Porque dice que iban escudriñando. Es decir, ellos investigaban bien lo que estaban aprendiendo. De esa manera, pues, pudieron aceptar bien la palabra de Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermana Linda. Así que, hermanos, ¿qué será peligroso en la actualidad? ¿Tener dudas o quedarnos con ellas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Estaría mal que alguien tuviera dudas acerca de lo que enseña la organización, de lo que hemos aprendido en la Biblia, o dónde estaría el peligro? Por favor, hermana Emma Tapia. Pues el peligro está en quedarnos con las dudas, porque si nosotros investigamos o esperamos a que la organización de Jehová aclare algún punto que no entendemos, pues es mejor, porque de esa manera pues nuestra fe crece y pues no nos vamos a la deriva. Claro, muy bien. Muchas gracias, hermana Emma, correcto. Ahora vamos a ver este segundo punto. Jesús se negó a hacer milagros para impresionar. Y la pregunta del párrafo 9 es, ¿qué pasó cuando Jesús se negó a mostrar una señal del cielo? En casa de la familia López y Feria. Sí, respecto a eso, ¿verdad? En ese tiempo, pues, la gente sí estaba convencida de la forma de enseñar de Jesús, pero era algo que no les bastaba. Ellos siempre querían algo más. Y, pues, Jesús sabía que el poder que le había dado Jehová no era complaciendo a las personas. En su momento lo llegó a hacer, ¿verdad? Pero era con un propósito. Entonces, esto, lo que hacía Jesús en ese tiempo, o cuando estuvo en la tierra, tenía que haber sido suficiente. Sin embargo,
las personas por su exigencia, muchos de ellos dejaron de seguir a Jesús. Muchas gracias, hermana. Si me recuerdan sus nombres nada más de la familia para tenerlos presentes y no olvidarlos en la siguiente ocasión. Rosalba López. Ah, también, Rosario, muy bien. Muy bien, ok, muchas gracias. Ahora, hermana Rocío de Lejarazo. Sí, quizás querían ver una señal como la que se menciona en Daniel 7, 13 y 14, donde habla acerca de cómo recibiría el gobierno celestial por parte de Jehová. Y posiblemente querían ver una señal parecida, pero no era tiempo para que Jesucristo diera una señal y tampoco él era una de las personas que querían llamar la atención con sus señales. Así que ellos, por no haber recibido una señal parecida a la que se menciona en Daniel 7, 13 y 14, menciona el párrafo que tropezaron y lo rechazaron. Y en Mateo 16, 4, Jesucristo los llamó una generación infiel y malvada, por siempre andar queriendo buscar una señal. Correcto, muchas gracias, hermana Rocío. Así que lejos de querer llamar la atención Jesucristo, miren lo que dice la pregunta del párrafo 10. ¿Cómo cumplió Jesús lo que predijo Isaías sobre el Mesías? En casa de la familia, hermana Isabel Fuentes, por favor. Sí, gracias. Pues aquí leemos que Jesús realizó su ministerio sin atraer la atención a sí mismo. Tampoco construyó templos impresionantes, no llevaba vestiduras religiosas especiales, ni tampoco exigía que se dirigieran a él con títulos religiosos, pues, rimbombrantes. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hermanita Isabel, excelente. ¿Algo más en casa de la familia Estrada? Tanto era así que él no quería ser el centro de atención, que precisamente, como ya se mencionó, él nunca se presentó en su ministerio como el Mesías, o tampoco iba pregonando su poder para impresionar a otros. Por ejemplo, cuando curaba a alguien, les ordenaba que no lo dijeran, porque no quería que lo conocieran por esas noticias distorsionadas. Así es que para él lo más importante era predicar las buenas noticias del reino, y por eso no quería llamar la atención a sí mismo. Correcto, muy bien, muchas gracias, hermana de Estrada. La pregunta del párrafo 11, ¿qué expectativas equivocadas tienen algunas personas? Hermana, en casa de la hermana Graciela o Valeria, por favor. Sí, gracias, hermano. Pues sí, la gente cuando llegan a entrar a alguna iglesia, algún templo, ellos se dejan llevar por que están muy hermosas, decoradas hasta con oro puro, o las obras de arte que están alrededor de ellas, ¿verdad? O también hasta de sus mismos líderes religiosos, sus vestiduras impresionantes o las ceremonias que ellos llevan ahí a cabo. Pero lo que la gente debería de investigar, hermano, es de saber que lo que ellos enseñan es la verdad. O sea, así como fue anteriormente como vimos con Lucas, de que él investigó a profundidad, así de esta manera también la gente debe de investigar a profundidad que lo que están enseñando dentro de su religión que ellos están llevando es la verdad. Gracias, muy bien, hermana. Graciela, el hermano Andrés de Jesús o su esposa, la hermana Damaris. Es muy común que las expectativas que se generen sobre algo que es importante, las personas lo relacionen con algo que los respalde. Y si estamos hablando de la majestuosidad de Dios, pues muchas personas piensan que el lugar donde uno va a adorarlo debe de ser majestuoso. Eso hasta cierto punto es razonable. Por eso es que se crean ciertas expectativas poco realistas. Porque lo que aprendemos los testigos de Jehová es que la adoración a Jehová es muy simple, es muy sencilla. Jehová quiere que se le adore a él y que no se utilicen ese tipo de situaciones como las que luego se generan las personas en su mente. Muy bien, pues interesante razonamiento también, ¿verdad, hermano Andrés? Pero se puede decir que entonces la grandeza consiste en otra cosa, ¿verdad? No tanto en lo físico, en lo que se puede ver. De acuerdo con Hebreos 11, 1 y 6, vamos a leerlo.
¿En qué debe basarse su fe, hermano Oliver, si es tan amable? La fe es la certeza de lo que sucederá, de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. 6. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Muchas gracias, hermano Oliver. Así que, de acuerdo con esta cita bíblica, ¿en qué debe basarse su fe? Hermana Ani, por favor. Sí, la fe debe de basarse en conocimiento exacto. Y es que Hebreos 11:1 menciona que es la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Es decir, que no necesitamos ver espectaculares señales del cielo o ver a Jehová en físico para creer en él. Lo que necesitamos es conocimiento, y para ello, pues un estudio cuidadoso de la Biblia es lo que nos va a ayudar a basar nuestra fe en hechos y pruebas convincentes. Correcto, muy bien, muchas gracias, hermana. Hermana Lourdes Mendoza, por favor. Sí, mi hermanito, y es que en Hebreos 11:6 dice que sin fe no somos del agrado de Jehová. Así que muchas personas de la cristiandad pueden decir que tienen fe. ¿Por qué? Porque les gusta lo bonito, les gusta según ellos esas tradiciones, pero no porque tengan realmente la fe que tiene el pueblo de Jehová. Sabemos que debemos de tener fe para agradarle a Jehová, y como ya dijo Ani, dijo su esposita, esto debe de ser por medio de las escrituras. Si no, de alguna manera, pues no se puede obtener esa fe verdadera. Muy bien, hermana Mendoza, gracias también. El punto 3, Jesús no siguió muchas tradiciones judías. ¿Por qué condenaron muchos a Jesús? De acuerdo a este párrafo 13, ¿por qué condenaron muchos a Jesús? Hermana Rosy de Maldonado. Sí, los fariseos, enemigos de Jesús, lo condenaron porque no seguían sus costumbres y tradiciones. Excelente respuesta, hermana, directa, muy bien. Así que entonces el párrafo 14 dice, ¿por qué condenó Jesús las tradiciones humanas que iban en contra de las Escrituras? Ya vamos a 14. Se está yendo rápido. Por favor, con la familia López y Feria. Porque cuando la gente sigue las tradiciones humanas, deja de hacer lo que le gusta a Jehová, y es como si le dieran la espalda a Jesús y a Jehová. Muy bien, Sofi, muchas gracias, excelente respuesta, hermano. Y la ilustración, hermanos, que viene aquí, dice una pregunta interesante. ¿Qué razón parecida lleva a algunos a tropezar hoy? Esta ilustración relacionada con este punto número 3. Vamos ahí con la hermana Marta Galván. Sí, sí. Al igual que Jesús, él no hacía o no llevaba a cabo las tradiciones de la época. En nuestro caso, muchos tropiezan por lo mismo, porque piensan que no somos partícipes de las cosas o de las costumbres que ellos hacen, y entonces eso hace que nos rechacen, o inclusive pues hace tropezar a muchos. Correcto, y esto da entonces preámbulo a la pregunta del párrafo 15, porque ¿qué les molesta de los testigos de Jehová a muchas personas? En casa de la familia Rodríguez Santillán. Pues lo que les molesta a las personas es precisamente eso, que nosotros no seguimos las tradiciones, como por ejemplo la Navidad, los cumpleaños. Sí, sí es cierto. Como no encajamos, ¿verdad?, con sus costumbres. Muy bien, hermana Laura de Rodríguez, gracias. Hermana Lupita Mendoza. Gracias, hermano. Gracias. Permítame. Precisamente no celebramos estas tradiciones porque van en contra, ¿verdad?,
de la palabra de Dios, de Jehová Dios, como dice, pues cumpleaños, navidades, dice que hasta se enojan, porque como no celebramos ni cosas patrióticas, ni seguimos costumbres funerarios, pues van en contra, ¿verdad? Todos esos festejos, y como menciona Marcos 7, 9, bueno, es desde el 7, 6, 8 y 9, pero el 9 dice que todavía les decía, ¿verdad? Les dijo, ¿qué habilidad tiene para dejar de lado los mandamientos de Dios? Porque iban en contra de la realidad de lo que Jehová Dios pide de nosotros. Por eso es que a veces nos rechazan. Claro, muy bien, hermana Lupita, gracias. Sobre el párrafo 16, vamos a leer varios salmos ahí citados. Primero, el 119, 97, 113 y 163 a 165, hermano Oliver. Cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día. 113. Odio a los que tienen el corazón dividido, pero amo tu ley. 163 a 165. Odio la falsedad, la detesto, pero amo tu ley. Te alabo 7 veces al día por tus justas sentencias. Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz. Nada será un obstáculo para ellos. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar de acuerdo a estos salmos? Tomás Estrada, por favor. Sí, hermano, debemos cultivar profundo amor por la ley de Jehová. Como ya se leyó ahí en el Salmo 119, 97, cuánto amo tu ley. Pero un amor así pues no crece solo. Debemos tener un estudio constante, además de que debemos rechazar cualquier tradición que desagrade a Jehová. Muy bien, hermano Estrada, muchas gracias, correcto. El punto 4, hermanos, Jesús no ofreció soluciones políticas inmediatas. ¿Qué esperaban del Mesías muchas personas? ¿Qué esperaban del Mesías muchas personas? Familia Pérez González. Pues las personas esperaban que el Mesías lo librara el dominio del Imperio Romano. Sí, muy bien, esperaban un cambio político. Gracias, hermana Vicky. La pregunta 18, ¿qué profecías sobre el Mesías dejaban a un lado muchos judíos que tenían esa expectativa que ya comentó la hermana? ¿Qué podemos decir? Hermano Abraham Martínez. Está apagado el micrófono, manito Abraham, si lo puede encender. Está desconectado el sonido, hermano. Adelante. Pues muchos tenían expectativas equivocadas porque la Biblia sí señala que, por ejemplo, en el caso de Isaías, cómo sería su vida y cómo su muerte estaría con las personas ricas y que él tenía que morir por nuestros pecados, pero el asunto es que como ellos tenían expectativas equivocadas, ellos se centraban a las profecías que querían que lo sacara de los problemas que ellos se encontraban en ese momento, por ejemplo, que los liberaran del yugo romano, pero Jesucristo no quiso adelantarse al propósito ni del tiempo de Jehová. Correcto, hermano Abraham, gracias. ¿Por qué tropiezan muchas personas hoy día? Así como en el tiempo de Jesús. Hermana Alexandría, por favor. Sí, hermano, gracias. Pues por el simple hecho de que somos neutrales en asuntos políticos. Les molesta que no votemos y piensan que en vez de andar predicando deberíamos dedicarnos a las obras sociales, como construir escuelas o en ayudar a los necesitados. Interesante, ¿verdad? Sí es cierto, lo hemos llegado a ver hasta con familiares que no son testigos. Gracias, hermana Alexandría. Del párrafo 20 vamos a leer Mateo 7, 21 a 23, hermano Oliver, por favor. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor,
Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley. Según lo que dijo Jesús aquí en Mateo, ¿qué es lo más importante? Por favor, familia de Jesús. Sí, hermano, pues Él nos recuerda que lo más importante no es hacer obras ostentosas, sino que nosotros podemos ayudar a las personas hablándoles sobre las soluciones futuras que traerá el reino de Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer para ayudar a otros a no tropezar es que no se distraigan con asuntos políticos, sino centrar su atención en las soluciones que traerá este gobierno y ayudarlas a que sean amigas de Jehová. Excelente, hermana Damaris, muchas gracias, muy bien. ¿A qué debemos estar decididos finalmente, hermanos, ahí en el párrafo 21? ¿A qué deberíamos de estar decididos? Por favor, con la hermana Cielo y Fernanda García. Gracias, hermano. Bueno, pues debemos estar decididos en mantener una fe fuerte y a no permitir que nada nos haga tropezar. Muy bien, hermanita Fernanda, la respuesta directa, ¿verdad? Muy bien, hermanos. ¿Por qué algunas personas del siglo I tropezaron y rechazaron a Jesús? Ya en las preguntas de repaso, ¿qué contestaría? Hermano Andrés de Jesús. Ah, se quedó la manita levantada. Tu esposa, hermano, adelante. Sí, hermano, pues muchas personas se dieron muchos casos por qué tropezaron. Algunas pensaron que Jesús traería soluciones inmediatas, que las liberaría del gobierno de los romanos y pues querían que su solución en ese momento. Cierto, ¿verdad? Una de las razones, muy bien. ¿Por qué muchas personas hoy rechazan lo que dicen y hacen los discípulos de Jesús? También tiene que ver, ¿no?, con esos 4 motivos. Hermana Marta, por favor. Sí, hermano, pues por las mismas circunstancias, ¿verdad? Las personas esperan que nosotros participemos en asuntos de cuestiones políticas, en costumbres, en tradiciones, en todas las cosas que ellos llevan a cabo. Y como ven que inclusive muchos piensan que nuestra religión también viene de origen estadounidense o de otras de otras partes, pues como no tienen los datos completos, también eso hace que nos rechacen y lleguen a pensar que lo que nosotros estamos aprendiendo no es lo correcto. En verdad, correcto, ahí están algunos motivos. ¿Y por qué nosotros no tropezamos, hermanos? Es una pregunta un tanto personal. ¿Por qué usted como siervo de Jehová no tropieza? Hermana Laura de Rodríguez. Porque nuestra fe no es ciega, nuestra fe está basada en conocimiento exacto de la palabra de Dios. Correcto, muy bien, hermana, muchas gracias. Pues hermanos, les agradecemos su participación. Vamos a terminar con este estudio de la Atalaya entonando la canción 56 y al terminar la canción vamos a pedir al hermano César Falcón si nos puede dirigir con la oración para el programa de la Asamblea. Canción 56.
Bendito Padre, queremos expresarte este día lo contentos que estamos porque nos has permitido tener el estudio de la atalaya y ahora disfrutar de la asamblea regional. Padre, por favor, te pedimos que en cada hogar el corazón de todas las personas que están escuchando esta información sea receptiva y podamos aplicarlo a futuro corto en nuestra vida todo lo que aprendamos. Permítenos, como siempre, seguir alimentándonos de tu mesa. Sabemos que es un privilegio que a veces no valoramos. Ayúdanos a recordar esto siempre. Ayúdanos a tenerte presente en todas las actividades de hoy y de todos los días. Te rogamos tu bendición sin merecerlo porque a veces pues dejamos de hacer cosas que te agradan. Si es el caso, no lo tomes en cuenta. Te pedimos que nos perdones, de que nos perdones y acercamos esta oración a tu trono en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos de nuevo, hermanos.